Hola, amados hermanos de Ríos de Agua Viva. Es una bendición nuevamente el poder estar juntos para alabar, bendecir y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como dice el Salmo 59, versículos 16 y 17, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres mi Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y prevalece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora
de mí. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? ¿Cómo siento yo su enemigo? El sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio
Gracias, Señor. Gracias porque en Cristo hemos sido hechos justificación y santificación. Gracias porque podemos decir, como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo y a sus pies postrado estoy. Los pecados he dejado y le sirvo desde hoy. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, siento el fuego de su amor. Oh, qué gozo hay en mi alma, gloria, gloria, mi Señor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Así es, Señor, queremos serte fiel como tú eres fiel. Gracias, gracias por la bendición de poder honrarte, alabarte. Y ahora te pedimos, Señor, que dispongas nuestros corazones para escuchar lo que tienes preparados para cada uno de nosotros. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.
Buen día, mis hermanos. El Señor les bendiga, el Señor les siga protegiendo y cuidando en medio de esta pandemia. Quiero que sepan que siempre he creído que esta pandemia no es un obstáculo, es una oportunidad para crecer, para cambiar, para el bien de la iglesia. Y estoy convencido que esta pandemia se ha convertido de parte de Dios una demostración de su poder, de su gracia, de su amor, de su misericordia, y estamos de verdad viendo cómo nuestro Dios se ha manifestado de muchas maneras en este tiempo. Es tiempo no para desanimarnos ni para echarnos a morir. Vamos a ser pacientes, vamos a seguir esperando el momento cuando Dios nos permita nuevamente congregarnos, y mientras eso ocurre, no perdamos el impulso, no perdamos la fuerza, no perdamos el entusiasmo, continuemos trabajando en pro del Señor, orando, predicando el Evangelio, sirviendo a los demás, manteniendo el fuego interno, alimentándolo, de manera que nuestra vida tenga dinamismo, tenga entusiasmo, tenga fe, tenga esperanza para la gloria del Señor. Ok, muy bien, vamos a leer el texto que nos corresponde en esta mañana. Y luego vamos a orar para pedir al Señor que, como he dicho antes, que nos fortalezca, que nos anime en este tiempo, y en especial que esta palabra en este día sea de gran bendición para todos. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. Digamos el segundo o el tercer párrafo del Sermón del Monte. Y vamos a compartirlo en esta mañana con un propósito muy especial. Mire cómo dice el texto, Mateo capítulo 5, 17. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino de Dios. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino de los cielos. Les advierto, a menos que su justicia supere la de los maestros de la ley religiosa y la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Vamos a orar. Nuestro Dios, te bendecimos, te damos la gloria, te damos la honra. Reconocemos tu señorío en el cielo y en la tierra. Todo honor y toda gloria es para ti en este día. Solo tú mereces nuestra adoración y nuestra exaltación desde ahora y para siempre. Estamos agradecidos, Señor, por el tiempo que estamos viviendo, donde tú has mostrado, en medio de esta pandemia, en medio de esta enfermedad, de este virus, que tú sigues siendo Dios, que tú eres soberano, que tú gobiernas, que tú eres fiel, que tú cumples tu palabra, y lo has mostrado en la manera como nos has manifestado tu amor hacia nosotros en todas las circunstancias difíciles que hemos vivido. Gracias, nuestro Dios, por cuidarnos, por protegernos, por guiarnos en medio de este tiempo. Te doy gracias por todos los hermanos que están ahora escuchando esta palabra, por haberlos ayudado, por haberlos amado, por haberlos cuidado. Asimismo, Señor, te rogamos que tú dirijas a este siervo tuyo que ahora va a compartir la palabra. Te ruego que tu Espíritu Santo controle toda mi ser, de tal manera que todo lo que brote de mis labios venga de tu corazón para ministrar, para llevar una palabra que traiga crecimiento, transformaciones y cambio en la vida de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a hablar un poco hoy de este párrafo, como les dije, el tercero del Sermón del Monte, y vamos a ver algo que es vital para nuestras vidas en esta mañana. Muchas son las desviaciones y las debilidades que padece la iglesia, el cuerpo de Cristo, por
cuando abandona la fidelidad a la palabra de Dios. Oiga bien que cuando la iglesia se aparta de la verdad, lo que ocurre es que la falsa doctrina aparece, los falsos maestros, los falsos profetas empiezan a pregonar sus mentiras para engañar al pueblo de Dios. El pueblo se vuelve vulnerable a la influencia de Satanás, así como dice 2 Corintios 11:3, cuando Pablo les habla a los hermanos de Corinto, les dice: temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, también ustedes sean desviados de la sencilla, de la humilde, de la sincera obediencia a Cristo. Eso está en la palabra, como existe el peligro de que un pueblo, una iglesia, cuando se aparta de su fidelidad a la palabra del Señor, puede desviarse del camino y pueden ocurrir muchas cosas terribles. Hay algo peor que puede pasar cuando nos apartamos de la verdad, es que nuestra incapacidad para poder responder a las circunstancias, para poder mantener fortaleza en el tiempo presente. Hay creyentes que por descuidar la palabra se mantienen en un estado de infancia eterna. No saben cómo vivir. Son creyentes siempre desarmados, impotentes, frustrados, derrotados, sin recursos para hacer las cosas. Y esa no es la voluntad de Dios. El apartarse de la fidelidad a la palabra de Dios siempre tiene consecuencias. Hay confusión, hay derrota, hay inmadurez, hay incapacidad para influir en los demás, incapacidad para dar testimonio del evangelio a otros. Estamos derrotados si nos apartamos de la verdad. Terrible cosa ocurre en las personas que no están siguiendo la verdad tal como está escrita en la palabra del Señor. Dese cuenta que una de las constantes en la historia de la humanidad, especialmente del pueblo de Dios, es que cada vez que el pueblo de Dios volvió a la escritura, hubo una renovación, hubo una transformación, hubo un cambio radical en la vida de su pueblo. Y yo estoy convencido de esta gran verdad. Vamos a poner algunos ejemplos. Veamos el ejemplo de Josías, por ejemplo, allá en Segunda Reyes, capítulo 22 y 23. Uno puede recordar ese momento histórico en la vida de Josías, cuando él entró muy joven a ser rey allá en Judá, a reinar en Jerusalén. Tenía unos 8 años. 18 años después, este joven decidió reconstruir el templo. Dice la Biblia que mientras reconstruían el templo, encontraron el libro de la ley y el profeta, el sacerdote, el sumo sacerdote, trajo el rollo y se lo leyó al rey Josías. Dice la Escritura que en la medida que iba escuchando la lectura de la Biblia, el rey Josías se quebrantó, rasgó su vestido, comenzó a clamar misericordia a Dios, porque reconoció que habían pecado contra Dios, que habían hecho lo malo, que habían deshonrado a Dios y que merecían el justo juicio de Dios. La reacción de Josías y del pueblo fue una completa revolución. Dice la Biblia que Josías comenzó a destruir los lugares altos, los templos, mandó a degollar a los sacerdotes, los dioses falsos, comenzó a eliminar los agoreros, los adivinos, los brujos, a todo lo que era contrario, todo lo que practicara el culto contra Dios. Obviamente ocurrió una renovación, una transformación en la vida de ese pueblo, producto de haber vuelto a la palabra de Dios. Cuando uno está aquí en este texto que nos ocupa en esta mañana, uno ve que Jesús llega a establecer su reino en la tierra y vino también a establecer una reforma. ¿Y qué usa? Bueno, usa la palabra de Dios. El Señor Jesucristo usa precisamente la palabra de Dios, como dice el texto que acabamos de leer. Y uno ve en los versículos que siguen, por ejemplo, en el capítulo 5 de Mateo, versículo 21, que Jesús, en esa transformación, en esa intención de que las cosas cambien, él descubre que se necesita un volver a las Escrituras. Se necesita nuevamente que el pueblo renueve su verdad, porque el pueblo, dirigido por grupos como los fariseos,
como los saduceos y otros grupos religiosos, se habían apartado de la verdad y estaban siguiendo ¿qué? Las tradiciones de sus tradiciones como la verdad absoluta. Ponga atención, por ejemplo, en el 21 del capítulo 5 de Mateo dice: han oído que a nuestros antepasados se les dijo no asesinen, si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero después dice el 22, pero yo os digo, el Señor dice, no es como dice la tradición. Es como dice Dios, es como dice su palabra. Y uno ve que la misma práctica se repite en el 27, en el 31, y así tú vas a ver por todo el Sermón del Monte que Jesús está haciendo una observación a la forma como el pueblo estaba interpretando la Biblia y le estaba dando la interpretación correcta. Por eso el texto dice aquí que él no había venido para destruir, para abolir la ley de Dios. Todo lo contrario, vino para cumplirla, pero para cumplirla en toda su plenitud, con exactitud, con precisión. Entonces uno ve tal como ocurrió con Josías, que la palabra de Dios sirvió para una revolución espiritual. En el tiempo de Jesús igualito vino renovando la necesidad de volver a la palabra de Dios, interpretarla con exactitud y obedecerla con absoluta fidelidad. Uno sigue viendo la historia, y puedo recordar el tiempo de la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero, allá el 31 de octubre del 1517, él clavó sus 95 tesis allá en la puerta de una capilla. Y cuando clavó sus tesis allí, la tesis número 62, Lutero hizo mucho énfasis. Él enunció un principio que fueron uno de los 5 principios fundamentales de la Reforma, para que se den cuenta que la Escritura jugó un papel fundamental en la Reforma Protestante del siglo XVI, en el sentido que él estableció ahí lo que se llamaba al principio de la sola Escritura, donde Lutero afirmaba que la Escritura solamente, no la tradición, no el clero romano, no el Papa, sino la Escritura solamente era la autoridad para la vida y para la doctrina de la Iglesia y para la salvación y para todo lo que fuera necesario. Así que dése cuenta que, hacer más observaciones para entrar en el texto de una, hemos encontrado que a través de la historia, Josías, el mismo Jesús, Martín Lutero, uno encuentra que una constante en la historia, la necesidad de volver a la palabra para que ocurra una transformación real en la vida de los que siguen a Cristo. Ahora bien, yo estoy convencido que hoy, este tiempo, en el siglo XXI, en el año 2020, la Iglesia de Jesucristo necesita una nueva reforma, un regreso nuevamente a las Escrituras. Y quiero afirmarles en esta mañana, esta enseñanza, la palabra de Dios es la única autoridad para la vida de los cristianos. Oiga bien, la palabra de Dios es la única autoridad para la vida de los cristianos. No hay otra. Nosotros no reconocemos la autoridad de ninguno. Creemos que este libro, la Biblia, está revelado por Dios, está inspirado por Dios, es la palabra de Dios, es inerrante, es infalible, es absolutamente la verdad de Dios. En esa verdad nosotros confiamos. Y por eso quiero compartir lo que Jesús ahora está diciendo en este texto. Él dice 4 cosas que son muy importantes y vamos a considerarlas rápidamente. Número 1, ¿por qué creemos que la palabra de Dios es nuestra única autoridad? Porque la palabra de Dios nos revela a Cristo. Vea lo que dice el versículo 17. No me malinterpreten a la razón por la cual he venido. Yo no vine para abolir la ley de Moisés o sus escritos de los profetas. Al contrario, yo vine para cumplir sus propósitos. Dese cuenta que Jesús no vino a abolir la ley. Ahora bien, vea, usted sabe que este libro, la Biblia, nos revela precisamente el plan de Dios por medio de Cristo. Uno encuentra en la Biblia, oiga bien, el propósito de Dios por medio de Cristo para salvar al hombre de la muerte y del pecado.
Dese cuenta que Jesús estaba ya en Juan capítulo 5, está discutiendo con los fariseos. Los fariseos están muy alterados, muy opuestos, porque están diciendo que Jesús está afirmando que Él es Dios. Y de alguna manera Jesús, cuando está tratando de defender su causa, les dice: ustedes allá en Juan 5:39, ustedes escudriñan las Escrituras porque ellas, ¿verdad?, dan testimonio de mí, ¿verdad? Porque primero quieren buscar la vida eterna y segundo ellas dan testimonio ¿de quién? Del Mesías, de Cristo, del Señor. Y esa es una verdad. La Biblia en todas sus partes da testimonio de Cristo. Y uno ve esa verdad también allá cuando los discípulos están caminos de Maús, aquellos dos discípulos que después de la resurrección salen huyendo, salen confundidos, están asustados, están, como se dice, enceguecidos, no entienden, como el Señor les dijo, estaban endurecidos, el corazón lo tenían tapado, pues no entendían lo que estaba pasando. Y después que tienen ese encuentro con el Señor, dice la Biblia, no sabían ustedes que era necesario que el Mesías pasara por todas estas cosas y después entrar en su gloria. Y después dice la Biblia, cita allí en Lucas versículos 24, versículos 26 y 27, uno ve ahí citado textualmente que Jesús dice que Jesús recorrió la Escritura, recorrió la ley, recorrió los profetas para mostrarle a sus discípulos lo que decían acerca de Él. Así que en la Escritura se ve claramente que la Escritura tiene autoridad sobre nuestras vidas porque ella nos revela a Cristo. ¿Cómo nos encontramos con Jesucristo en este tiempo? Bueno, yendo a la Escritura, tenemos un encuentro con su verdad, con su palabra, con la persona de Cristo y nuestra fe puede crecer en base a ese conocimiento y poner nuestra confianza en Jesús como Señor y Salvador. La ley de Dios fue escrita no como una expresión de la gracia de Dios. Esta ley de Dios, la palabra de Dios, no fue escrita como un medio para poner reglas opresivas, para castigar a la gente como algunos la han interpretado. Todo lo contrario, en Cristo con su vida cumple todo lo que la ley y los profetas han anunciado acerca del plan que Dios diseñó por medio de Él. Así, hermano, que en la persona de Cristo, que nos revela este libro, la Biblia, se nos revela, oye bien, que el fiel cumplimiento de todo lo que Dios ha prometido en el tiempo y en el espacio con relación a su plan de salvación con el hombre. Como dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, el Cristo, el Mesías, nacido de mujer, vino a esta tierra, vino a este mundo, se hizo real, se hizo humano para cumplir un propósito de salvación en todos nosotros. Así que no hay ninguna duda, no lo dudemos. Cuando Pablo le escribe su segunda carta a Timoteo, allá en 2 Timoteo 3:15, él le dice que la palabra de Dios le había llevado a Cristo, que fue por la palabra de Dios, él tuvo una experiencia de conocer al Señor Jesucristo. Por ella es que, por haber estudiado la palabra desde niño, por la influencia de su madre y de su abuela, Timoteo había podido tener una experiencia personal con Jesucristo. Así, hermano, que la palabra de Dios es valiosa, es nuestra autoridad, precisamente porque ella nos revela a Cristo. Y ese es un punto muy importante que todos debemos entender y tener claro. Yo tengo que ir a la palabra para encontrarme con Cristo, para conocer a la persona de Cristo, para poner mi confianza en Él, para seguirlo, para amarlo, para conocer sus mandatos, para seguir sus instrucciones. En segundo lugar, en el versículo 18, decimos que la palabra de Dios es absolutamente confiable. ¿Por qué es confiable? Bueno, Jesús dice, él mismo, le digo la verdad, hasta que se aparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Como dicen otras versiones, ni un acento, ni una tilde, nada, ni la letra más pequeña de la ley va a ser pasada por alto. Bajo ninguna circunstancia la ley va a ser pasada por alto. La palabra de Dios siempre será confiable, siempre será cierta, siempre será pura, siempre será honesta.
en todas sus partes. La palabra de Dios es completamente confiable. Jesús está diciendo allá en Lucas 21, en los últimos versículos, le está hablando al pueblo, a los discípulos, le está hablando a los seguidores y le está diciendo sobre los eventos que iban a ocurrir en los últimos tiempos. Y cuando termina de relatar esa lista de circunstancias de los últimos tiempos, él dice algo muy importante allá en Lucas 21, 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. ¿Qué les parece? Nunca pasarán mis palabras se van a cumplir. Lo que yo afirmo se cumple. Dese cuenta, Jesús mismo está afirmando que tiene sentido que confiemos en su palabra. Pablo decía, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios siempre dice la verdad y Dios nos reveló en su palabra la verdad. Vale la pena confiar en esta verdad. Cuando Pedro está ya escribiendo a los hermanos que están en la dispersión, en su primera carta, él afirma algo que los versículos de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 23, 24 y 25. Me encanta, se los voy a leer ahora, esos tres versículos, cómo Pedro lo expresa. 1 Pedro, capítulo 1, 23, 24 y 25, dice, pues han nacido de nuevo, pero no una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Bendito el nombre del Señor. La palabra de Dios siempre será confiable. Mucho cuidado. Mire que los fariseos, que el Señor está aquí, que son parte de su audiencia, los que le está hablando, los fariseos, los religiosos de aquel tiempo, enfatizaban el legalismo y las tradiciones de los hombres, lo que se llama la pureza ritual, por encima, oiga bien, por encima de la ley de Dios. Era un serio problema de esas personas. Vea, por ejemplo, en Mateo capítulo 15, dice que los fariseos y los maestros llegaron a Jerusalén para ver a Jesús. Y tan pronto llegaron, le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Le preguntaron, no respetan la ceremonia de lavarse las manos. Jesús le respondió, ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, ustedes dicen que Dios dice que la Biblia dice que Dios honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre y de su madre tendrá que morir. Sin embargo, pero que dice Jesús, ustedes, los fariseos, dicen que está bien que uno le diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarte porque he jurado darle a Dios todo lo que te hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Le dice Jesús, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una falsa porque enseñan, oiga bien, ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Aquí está un serio problema. ¿En quién vamos a confiar? ¿En la tradición de los hombres, como confían otros cultos, o en lo que Dios ha revelado en su palabra? Si el mismo Señor Jesús dijo que las personas no podían llegar al extremo de no honrarlo por seguir tradiciones de hombre, ¿cuánto más nosotros debemos ser responsables, fieles, correctos en decidir seguir solamente la palabra de Dios como el único libro verdadero, digno de confianza, que sí podemos seguir con toda seguridad, porque es la única verdad que nosotros tenemos que creer para gloria de Dios el Padre? Entonces, hermano, qué bueno es confiar en la palabra de Dios, qué sabroso, qué rico es que cada uno de nosotros tenga confianza en lo que dice Dios en su palabra. Eso es básico, es fundamental en cualquier creyente que tenga confianza plena
en la palabra de Dios. Dese cuenta, yo puedo decir, según la palabra, lo que dice Dios en su palabra, por ejemplo, vea, en Juan 10, 27 y 28, yo tengo la completa seguridad, yo puedo confiar, oiga bien, yo puedo confiar que mi salvación está segura, porque Jesucristo en su palabra me prometió que el que oye su voz y lo sigue, ese me conoce, y ese que me conoce, Jesús dice, yo le doy vida eterna y nadie, jamás nadie, lo podrá arrebatar de mi mano. Bendito el nombre del Señor. Que yo puedo leer esta palabra y tener plena confianza de que mi salvación está segura. Porque mi Señor Jesucristo la ha prometido. Es leyendo la palabra, no es viendo experiencias de otros, no escuchando cuentos que yo voy a tener seguridad en la salvación que he recibido de parte de Cristo. Es en la convicción que me da su palabra. Yo creo, por ejemplo, que Dios sana. Yo tengo plena seguridad en la completa sanidad, porque la Biblia dice allá en Éxodo 15, 26, que si nosotros seguimos a Dios, si nosotros somos fieles a su palabra, a su mandato, oye bien, lea Éxodo 15, 26, dice la palabra textualmente allí, que si nosotros somos fieles a sus mandamientos y a sus estatutos, a sus normas, a sus leyes, Él no nos va a enviar ninguna de las enfermedades que tuvieron los egipcios. Todo lo contrario, dice la palabra, nuestro Dios, Jehová, es nuestro sanador. Yo creo, a la luz de la palabra, de sus promesas, de sus revelaciones, que Dios es un Dios que sana. Que yo puedo acudir a mi Dios con confianza y confiar que Dios restaura cuando Él quiera, de acuerdo con su soberanía. Yo también creo que Dios puede libertarme de toda opresión. La Biblia dice en 1 Juan 3:8 que el Hijo del Hombre vino, Jesucristo vino a esta tierra para libertar a los cautivos. Yo creo, según 1 Juan 5:20, lo creo con toda confianza, que a los hijos de Dios el maligno no nos puede tocar. Yo lo creo y tengo la confianza que cuando yo estoy en obediencia, el diablo no puede tocarme bajo ninguna circunstancia, cuando yo tengo esa confianza en su palabra, en su verdad. Yo tengo confianza en mi esperanza. Mi esperanza está segura. Yo sé que Dios quiera que yo estuviese vivo cuando el Señor venga. Y si aún yo no estoy vivo cuando el Señor venga, yo sé que Él me va a levantar de los muertos. Yo sé que mi Redentor vive y que un día me levantará de los muertos y un día estaré con Él para siempre en la gloria, en el cielo, porque eso lo dice su palabra. La palabra de Dios es confiable. Hay que leerla, hay que estudiarla, hay que meditarla, hay que creerla, hay que ser responsable con su verdad y verá que nuestra vida va a cambiar para gloria del Señor. Ese es el segundo aspecto, por lo cual creemos en la autoridad de la palabra. Y vamos a ver el tercer aspecto de este texto, está en el versículo 19. Ponga muchísima atención en lo que dice el versículo 19. Dice así la palabra: entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino de los cielos. Pero el que obedece la ley de Dios y las enseña será llamado grande en el reino de los cielos. Qué bueno saber que Dios está aquí invitando, el Señor Jesucristo está invitando a su pueblo a que su palabra debe ser, oye bien, interpretada y enseñada con total y absoluta integridad. No tengo ese permiso para modificar la palabra, de interpretarla como a mí me parece. Algunas personas piensan que los protestantes, los evangélicos, son personas que no tienen cuidado, que interpretan basado en aquella doctrina de la Reforma que decía la doctrina del libre examen. El libre examen no significa, el libre examen significa que cualquier creyente tiene acceso a la Escritura, acercarse para que la palabra de Dios le hable. No significa que la pueda interpretar como a mí me dé la gana. No es así. Esa es una distorsión soberana. Entonces, oiga bien, si yo estoy dispuesto a obedecer la voluntad de Dios, yo debo estar también dispuesto a acercarme a su palabra para interpretarlo con integridad,
con respeto a esta palabra que fue revelada por Dios. Y no voy a la Biblia para meterle lo que yo pienso, lo que yo creo, sino que yo voy a la Biblia para que ella me hable, para que ella me enseñe, para que ella me corrija. Cuídese de ir a la Biblia para meterle lo que usted piensa. Debe ir a la Biblia para que Dios le hable a través de esta verdad. Entonces, ¿dónde se muestra, según el texto, la pequeñez de una iglesia? ¿Dónde se muestra la pequeñez de una iglesia? Bueno, en su tendencia de ignorar, de minimizar, distorsionar o modificar la palabra de Dios. Si una iglesia no le importa la Biblia, no la leen, no la memorizan, no la predican, no la enseñan, no la están aprendiendo constantemente, tienen un problema. Y peor, no solamente que no hacen eso, sino que la malinterpretan, la rechazan, la distorsionan, es más grave el asunto. Y Jesús está diciendo que en el reino de Dios la gente que hace esto son los más pequeñitos. Pero ve lo que dice lo contrario. La grandeza de una iglesia, dice aquí el Señor, se muestra. ¿Cómo se muestra? En su disposición de interpretar la palabra, de obedecerla y también de enseñarla con exactitud como Dios dice, como Dios quiere, con precisión, como a Dios le agrada, como a Dios le honra. Mire, Dios en su palabra es muy estricto con relación a eso, y ya vamos a ver algunos textos. Por ejemplo, en Hechos 2:42 uno ve que una de las primeras características de la iglesia naciente, tan pronto se convirtió aquellos primeros 3,000 personas allá del Pentecostés que fueron llenos del Espíritu Santo, que hablaron en lengua. Una de las primeras características que encontramos en el texto allí en Hechos 2:42, narrado en Hechos 2:42, es que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa eso? Que la iglesia se comprometía a obedecer lo aprendido de los apóstoles. No entienden ese versículo que se perseveraban en enseñarla. Claro que lo hacían, pero lo más importante en este texto es que ellos se comprometieron a obedecer lo aprendido de parte de los apóstoles. Qué hermosa actitud hacia la palabra, que necesitamos renovar eso en este tiempo. Uno vaya a Hechos 17:11, la iglesia de Berea, dice la palabra, que tenían un corazón, una disposición, una buena actitud para ir a escudriñar las escrituras todos los días. Estaba en su corazón ese deseo, ese apetito, ese entusiasmo para ir a la palabra, para conocer la verdad y aún para ver si lo que le estaba enseñando el apóstol Pablo estaba conforme a la verdad de su palabra. Pablo le dice a Timoteo, al pastor Timoteo, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que sabe trazar, interpretar correctamente la Biblia. Me encanta recordar la experiencia de Esdras. Esdras dice la palabra ya en Esdras 7:10, que Esdras preparó su corazón. Primero, vean los pasos de Esdras, lo que llamo yo la ley de Esdras. Preparó su corazón, se dispuso su corazón, su ser interior, su intención, se movió con la disposición de hacer 3 cosas. Primero, la segunda cosa que hizo fue, dice la palabra, que escudriñó la Biblia, la interpretó, la estudió. La tercera cosa que hizo fue que la obedeció. Y la cuarta cosa que hizo fue que la enseñó. Ve el proceso de Esdras. Qué hermoso comportamiento ante la palabra del Señor. Entonces, hermanos, aquí tenemos que aprender en base a lo que Jesús está advirtiendo, que la iglesia vigilará todo lo que se enseñe. La iglesia debe vigilar que todo lo que se enseñe y se practique en nuestro entorno sea conforme a la palabra de Dios. Nosotros no predicamos un evangelio superficial, popular, espectacular, para llamar la atención, para hacer una iglesia de moda. Nosotros predicamos la cruz de Cristo. Predicamos el sacrificio de Cristo en la cruz. Nosotros predicamos la locura de la cruz, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículos 18. Ese es el mensaje que nosotros predicamos. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nosotros no nos avergonzamos del evangelio, lo predicamos, lo anunciamos, decimos que el evangelio es la buena noticia, que Dios vino al mundo en la persona de Cristo para salvar la humanidad. Nosotros anunciamos ese mensaje sin miedo, con valentía, presentamos a Cristo, hablamos de Cristo en nuestros mensajes. Nosotros también, hermano, mostramos, oiga bien, el verdadero costo de seguir a Jesús.
La Biblia dice ya en Mateo 9:23 que si alguno quería ser discípulo de Cristo, ¿qué tenía que hacer? Negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. Nosotros creemos que para seguir a Cristo hay que negarse, hay que renunciar a mi modo de ser, a mi modo de vivir, a mi modo de pensar, a mis proyectos, a mi futuro, por seguir las instrucciones fieles de Cristo. Eso es importante. Hay que pagar ese costo. Y después dice, tome la cruz. Eso significa el precio. Hay implicaciones, hay un costo, a veces hay dolor y aún muerte para seguir a Cristo. Y ese es el costo. Y el Señor dice, cumplan eso y después me siguen. Hay que entenderlo, hay que predicar, que no lo que predican ahorita algunos que están de moda, que predican un evangelio de felicidad, donde todos vamos a tener dinero, donde todos vamos a ser felices, donde no hay problema, donde no hay enfermedad, donde todo es felicidad. Cuidado con el evangelio que predican algunos, hay que estar pendiente, hermano. La Biblia dice que los pequeñitos son aquellos que modifican la palabra. Los grandes son aquellos que son fieles a la palabra. Nosotros creemos, por ejemplo, en este tiempo que hay que enseñar de la forma correcta cómo se ejerce el ministerio. El ministerio de Dios tiene una manera de ser. A mí me encanta lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 29. También se los voy a leer rápidamente. Mira lo que dice Dios. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada y lo usó para convertir en nada a lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jactarse en presencia de Dios. Mira el modo de ser, lo que encontramos en la Escritura, cómo debe ser el siervo. El siervo de Dios debe ser alguien humilde, sencillo. Lo que yo veo ahora es que se enseñan sobre títulos, sobre honores, sobre fama, sobre poder, sobre importancia. ¿Qué es eso que estamos haciendo, hermano? No se está enseñando la Biblia, no estamos siendo precisos. El Señor Jesucristo vino como humilde. Dice la Biblia que él era, siendo igual que Dios, no estimó que era Dios, sino que se despojó de todo eso, de toda su gloria, para servirnos a nosotros. Nosotros fuimos llamados de la nada para servir a los propósitos de Dios sin ánimo, dice la Biblia. Aquí claro, dice aquí específicamente para que nadie se jacte en su presencia, para que nadie se crea que por su poder, por su sapiencia, por su sabiduría, lo puede lograr todo. En el reino de Dios, todo lo logramos por la gracia y por la misericordia de Dios. Y porque nosotros somos, como dice Pablo, nuestra competencia viene solamente de Dios. Somos apenas colaboradores del propósito de Dios. Jamás podemos abrogarnos el derecho de que edificamos la iglesia, los pastores, los maestros. Por eso hoy me preocupa muchísimo los que están distorsionando la Biblia para impulsar fama, poder, grandeza en los hombres de este tiempo. Dios nos libre. Vamos a ser fieles a su palabra, vamos a predicar la Biblia tal como está escrito, conforme a su verdad. Eso es muy importante. Y el último punto que vemos aquí en el versículo 20, dice así la palabra: les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley y religiosa y la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Por último, hermano, la palabra de Dios se debe obedecer absolutamente. Oiga bien, absoluta. Lo que está diciendo aquí el Señor y lo que nos quiere recordar a la iglesia es que la iglesia tiene que superar modelos equivocados de cómo estamos siguiendo a Jesús, cómo le estamos obedeciendo, cómo le estamos amando, cómo estamos concibiendo nuestra vida cristiana. Dice aquí en forma clara, nuestra justicia debe ser nuestra rectitud, nuestro modo de vivir, nuestro modo de hacer las cosas, nuestro modo de pensar, de hablar y de hacer las cosas para Dios, dice aquí, debe ser cuantitativamente y cualitativamente mejor que la de los fariseos. Pendiente, hermano. Si no pasamos no somos superiores a esa gente hipócrita por excelencia, como eran los fariseos, nosotros no podemos, el Señor es tajante, entrar al reino de los cielos. ¿Qué significa eso, hermano? Cuidado, porque algunos creyentes en la iglesia, mucho cuidado, piensan que tienen el derecho, el permiso para vivir en libertinaje.
Es creyentes que no cumplen la ley de Dios, que no les importa. La Biblia varias veces, en Gálatas 5:13, 1 Pedro 2:16, habla, cuidado, no tomes tu libertad como ocasión para alimentar tu carne, para hacer lo que tú quieres. Y en la iglesia de Cristo hay mucha gente que cree que tiene permiso para vivir en libertinaje, de salirse de las normas de Dios y hacer lo que le parece. No puede ser. Mosca, que ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros seamos fieles. Recuerden, si no somos superiores a los fariseos y a los escribas y esa gente hipócrita del tiempo pasado, no podemos entrar al reino de Dios. Hay gente legalista, hay gente que cree que la salvación se logra por las reglas, por las normas. Cómo te vas a vestir, cómo vas a entrar, la hora, cómo vas a ir, no vas a fiesta, no vas al cine, y regla, y regla, y regla, y regla, y regla. Y cree que la cosa se convierte en regla, en cuestión de cumplir usos y costumbres, y no le importa la santidad. Mucha de esa gente legalista son hipócritas por excelencia. Hay gente que cree que las tradiciones, esa gente que siempre está pensando, como los fariseos, como hablé hace rato de Mateo 15, esa lealtad a las costumbres, a las normas de los hombres. Hermano, nuestra autoridad está en la palabra de Dios. Por favor, cuidado con la religiosidad. Creerse que solamente porque voy al culto, porque me leo la Biblia una vez en la mañana, porque doy una ofrenda, porque hago algo en la iglesia una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año, me la estoy comiendo. Cuidado, cuidado. Porque mucha gente piensa que solamente por cumplir con esos hábitos religiosos está agradando a Dios, y están tristemente engañados, o yo diría mejor, felizmente engañados. Están creyendo que están en el camino correcto y resulta que están camino a la perdición. No hay santidad en su vida. Si hay pecado, con Dios no se juega. Como dije la vez anterior, sin la santidad nadie verá al Señor. Así, hermano. La iglesia de Cristo está llamada, como dijimos en este punto, que la iglesia debe obedecer absolutamente, con absoluta fidelidad a la palabra de Dios. Entonces, la iglesia que tiene que estar establecida, la iglesia verdadera, la iglesia que es fiel a este libro, la Biblia, a la palabra de Dios, es una iglesia, oiga bien, que desarrolla una auténtica relación con Dios. Mucho cuidado, hemos repetido muchas veces que algunos viven un engaño, creen que son de Cristo y no son de Cristo. Los que son de Cristo se apartan del pecado. Los que son de Cristo tienen fe en Jesucristo como único y suficiente Salvador. No confían en sus obras ni ninguna otra cosa. Los que son de Cristo y tienen una relación con Dios se evidencia. Lo dijo Jesús, lo dijo Juan el Bautista, por los frutos los conocemos, por sus frutos sabemos quiénes son y quiénes no son de Cristo. Los que son de Cristo inevitablemente van a cambiar. Los que son de Cristo inevitablemente van a crecer, inevitablemente van a tener interés por la palabra, por ser fieles a la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude y nos muestre su misericordia, porque no solamente es estar seguro en que tengo una relación, sino asegurarme que mi carácter se está transformando como el de Cristo. En la Biblia, nuestra vida, la vida del creyente tiene identidad. Tenemos una identidad de hijos de Dios, de bendecidos, de personas santas, de personas que somos pueblo de Dios, comprometidos con la voluntad de Dios. Y usted sabe que ese diseño, esa identidad que Dios nos da, tiene como propósito que yo un día o vaya creciendo paulatinamente para ir reflejando paso a paso la imagen misma de Cristo. Ese es el plan de Dios, que sus seguidores se parezcan a Cristo. Por eso que nos llaman cristianos, porque debemos reflejar las mismas características de Cristo en nuestras vidas. Entonces, hermano, la gente que está en la verdad, los que decidimos seguir esta verdad en forma absoluta, somos personas que somos fieles. ¿De qué sirve? Santiago decía ya en su capítulo 1, mira, no solamente hay que oír y hacer. ¿De qué sirve oír y no practicar? Es como alguien cuando vaya a un espejo, dice Santiago, y se ve un defecto en el cuerpo y no corrige nada y se va porque como si no ha pasado nada. No. La Biblia se convierte en un espejo que va a reflejar nuestra condición espiritual pecaminosa, y cada vez que yo observe cualquier condición en mi vida, debería cortarla, corregirla, sacarla de mi vida, apartarme de ese pecado, rectificar, corregir, levantarme como hijo de Dios y continuar la vida que Dios ha diseñado para nosotros. Una cosa que creo importantísimo a todo el que fiel a la palabra es que se ubica
en el plan de Dios, se va a ubicar en la misión que Dios tiene para su vida. Yo lo creo, estoy convencido de esa gran verdad. Cuando uno está claro en su identidad y posición en Cristo, también se le aclara, entiende, se ubica, responde al llamado de Dios, que cada hijo de Dios, su vida tiene significado y propósito en esta tierra. Yo existo en este mundo con una misión y estoy seguro que en algún momento yo debo descubrir esa misión, debo integrarme a ella y debo llevar el Evangelio de Cristo y debo ser instrumento para extender el reino de Dios hasta lo último de la tierra. Los que estamos consagrados, decididamente, intencionalmente decididos a obedecer la palabra de Dios con fidelidad, nos ubicamos en el plan de Dios en esta tierra. El mundo está allí, el mundo está convulsionado, está en crisis. El mundo necesita una iglesia que sea fiel a la palabra. Para el creyente, la Biblia es la única autoridad para su vida. Y si el creyente lo reconoce, la va a estudiar, la va a amar, la va a obedecer, la va a practicar para gloria del Señor. Yo estoy seguro, hermano, que en un tiempo como este no hay mejor decisión que buscar en la palabra de Dios las instrucciones para la vida exitosa para este tiempo. Todo lo que yo diga, todo lo que yo piense, todo lo que yo haga, debería ser conforme a la palabra del Señor. Este es un tiempo sumamente difícil. Hay que tomar muchas decisiones éticas. Las Escrituras son nuestra autoridad para cada una de esas decisiones. Si no la leo, si no la estudio, si no la amo, si no la obedezco, ¿cómo voy a tomar decisiones correctas en cualquier circunstancia de la vida? Qué bueno, hermano, que usted entienda esto. Una característica fundamental de todo hijo de Dios es que se sujete a la autoridad de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te suplico que tu pueblo que ha escuchado esta palabra en esta mañana prepare su corazón, sus pensamientos, sus sentimientos para acercarse a tu libro sagrado, la Biblia, tu palabra. La palabra de Dios dice que toda esa palabra ha sido revelada por Dios y es útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia a toda persona que te sigue. De tal manera, Padre, dice tu palabra, que esa persona pueda estar preparada, capacitada, entrenada para hacer toda clase de bien. En este tiempo, hoy más que nunca, Padre, tu pueblo necesita fortalecerse en tu palabra. Yo te ruego que tu espíritu se derrame para que tu pueblo crea en lo que dice tu palabra, en lo que dice tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.